Hay una fecha grabada en la memoria de México, el 15 de abril de 1957. Los periódicos decían que había muerto. La radio lo confirmaba entre sollozos. Pero si hoy entras a cualquier cantina, a cualquier taller mecánico, o a la cocina de una abuela en este país, te dirán la verdad que el gobierno ocultó: Pedro no murió. Pedro sigue cantando. ¿Por qué nos aferramos a esto? No es una teoría de conspiración. Es algo mucho más profundo. Es una negativa nacional a aceptar que el corazón de México podía dejar de latir. Porque si Pedro Infante podía morir, ¿qué esperanza nos quedaba a los demás? Para entender el final, tenemos que entender el principio. Y el principio no fue bajo los reflectores. Fue entre el aserrín. Antes de ser el ídolo de Guamúchil, antes de ser el charro cantor que hacía suspirar a todas las mujeres del continente, era simplemente Pedro. Un carpintero de Sinaloa. Tenía viruta de madera en el cabello antes de usar brillantina. Sus manos, esas manos que luego sostendrían pistolas de utilería y guitarras finas, conocían el trabajo duro. Esa fue su magia. Cuando lo veías en la pantalla grande, vestido de traje, no veías a un actor inalcanzable. Veías a tu hermano, a tu tío, a ti mismo, pero con un poco más de suerte. Él nos enseñó cómo debía ser un hombre mexicano, valiente, parrandero, jugador, pero capaz de llorar como un niño cuando le rompían el corazón. Él era el espejo en el que México se miraba y se gustaba. Pero detrás de la sonrisa perfecta del cine, había un hombre que vivía a una velocidad suicida. No solo en el set de grabación, sino en el amor. Pedro no sabía amar a medias. Su vida sentimental fue un torbellino. Estaba María Luisa, la mujer que lo construyó, Lupita, la madre de sus hijos, e Irma, su último gran amor, la joven actriz con la que intentó desafiar las leyes de Dios y del hombre para casarse. Se entregaba a ellas con la misma pasión con la que cantaba una ranchera. Su corazón siempre estaba en riesgo. Pero aquí está el giro. Aquí está lo que la gente olvida cuando ve sus películas románticas. Las mujeres no eran su mayor adicción. Su verdadero amor, el que finalmente lo traicionaría, no tenía curvas femeninas. Tenía alas. Pedro Infante tenía una obsesión enfermiza con volar. Cuando se subía a un avión, el carpintero y el actor desaparecían. Solo quedaba la adrenalina. Acumuló casi 3.000 horas de vuelo. Era un piloto hábil, decían. Pero también era imprudente. El destino le había dado 2 advertencias. Ya se había estrellado 2 veces. En el segundo accidente, cerca de Zitácuaro, su cabeza se abrió. Sobrevivió de milagro. Los rumores decían que le pusieron una placa de titanio en el cráneo. Salió del hospital con una cicatriz que el maquillaje apenas podía ocultar, y una certeza: la muerte lo estaba cazando desde el cielo. Le dijo a sus amigos cercanos: yo sé que voy a morir en un avión. No era miedo. Era una aceptación. Sabía que estaba jugando tiempo extra. Llegamos a esa mañana en Mérida, Yucatán. Lunes Santo. Pedro tenía prisa por volver a la Ciudad de México. Quería arreglar el lío legal de su divorcio para poder estar con Irma Dorantes. La prisa es mala consejera para un piloto. Decidió volar un avión de carga, un bombardero B-24 modificado. Una bestia pesada y difícil de manejar, cargada de pescado y telas. Despegaron a las 7:30 de la mañana. La tragedia duró segundos. Apenas unos minutos después del despegue, uno de los motores falló. El avión perdió potencia. La bestia de metal se inclinó y cayó en picada sobre el patio de una casa en la calle 54. El impacto sacudió la tierra. El fuego consumió todo. Eran las 7:54 de la mañana.
Y en ese instante, la música se detuvo en todo México. Lo que encontraron entre los restos no era el ídolo guapo del cine. Era irreconocible. La única forma en que pudieron identificarlo fue por la esclava de oro en su muñeca y, según la leyenda, por la placa de metal en su cráneo que había sobrevivido a su segundo accidente. Cuando la noticia llegó a la capital, la reacción no fue tristeza. Fue histeria. Fue incredulidad. Cientos de miles de personas salieron a las calles para recibir su ataúd. Las mujeres se desmayaban. Los hombres lloraban abiertamente. No era solo un funeral, era un trauma colectivo. El cuerpo estaba ahí, en el Panteón Jardín, pero la mente de México se rompió. No podíamos procesarlo. Y justo ahí, en medio del dolor insoportable, nació el mito. La gente empezó a decir que no era él. Que el cuerpo estaba demasiado quemado para estar seguros. Que Pedro estaba desfigurado, pero vivo, escondido en algún lugar, avergonzado de que su público viera su rostro dañado. Otros decían que sus enemigos políticos lo habían secuestrado. ¿Por qué creímos esas historias? No porque fuéramos ingenuos. Las creímos porque la alternativa era demasiado dolorosa. Preferíamos un Pedro Infante escondido y sufriendo, que un Pedro Infante muerto. Necesitábamos que el héroe tuviera un último truco bajo la manga, un último escape milagroso como en sus películas. Han pasado décadas. La tumba en el Panteón Jardín sigue llena de flores frescas cada semana. Sus películas se siguen transmitiendo los domingos. Y la pregunta sigue en el aire, flotando como el humo de un cigarro en una cantina vieja, ¿realmente murió ese día en Mérida? La ciencia dice que sí. Los registros dicen que sí. Pero el corazón de este país dice que no. Pedro Infante no murió porque un país no deja morir a quien le enseñó a sentir. Así que la próxima vez que escuches, Amorcito Corazón, en una radio lejana a altas horas de la noche, no la apagues. Guarda silencio. Porque tal vez, solo tal vez, él todavía te la está cantando.